Hoy es un día extremadamente importante. Como anticipamos, se sometió el plan de ajuste y es, en esencia, el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico. Es la culminación de 3 años de trabajo arduo y estamos bien a gusto que lo que se está sometiendo para consideración de la Corte es para beneficio de nuestro pueblo y justo con los acreedores de Puerto Rico. Parte de lo que este plan de ajuste hace es reestructura la deuda contractual de Puerto Rico, la baja de un 4.2 billones o 4.200 mil millones anuales a menos de 1.500. Básicamente, a través de esta reestructuración se provee la estructura para tener una deuda sostenible, para poder honrar las obligaciones a los retirados y para poder tener esa claridad de cuáles son las obligaciones de Puerto Rico en el futuro, para poder entonces continuar proveyendo servicios críticos como educación, como seguridad pública, como servicios sociales, plan de mi salud, etcétera. Esto significa que el servicio anual de deuda del Gobierno Central de Puerto Rico relativo a los recaudos anuales del gobierno bajará de 28%, esa es la obligación, no se está pagando ahora, pero si tuviéramos que pagar las obligaciones contractuales, 28% del presupuesto del gobierno central se iría en pago de deuda. Con este plan bajaría de 28% a 9%, o sea, una reducción muy sustancial en la obligación contractual. 9%, dicho sea de paso, es muy por debajo del límite constitucional de 15% que se violentó, de hecho, con la emisión de deuda, se sobrepasó, y lo llevaríamos por debajo a unos niveles que consideramos prudentes y sostenibles. Valor presente de obligaciones actuariales para el pago de pensiones, para ello hay 0 activos segregados, o sea, los planes de pensiones que se supone que reciben aportaciones anuales del patrono, de los empleados, creen unos recursos del cual se pagan las pensiones, se consumieron a través de los años y hay 0 activos específicamente disponibles para el pago de esas pensiones. Eso es lo que pone en grave riesgo el pago de pensiones, eso es lo que en efecto tenemos que tratar de proteger y restaurar, pero comenzamos de una posición muy débil. Para el pago de pensiones, en efecto, se está estableciendo un fideicomiso a 30 años que será alimentado con recursos que asegurarán el pago de las pensiones. Esto permitirá que haya certeza con respecto al pago de pensiones. Así es que si bien la realidad legal es que las pensiones difícilmente se pueden proteger en su totalidad bajo los principios de la Corte de Quiebra relacionados a equidad y balance entre acreedores, considerando que los acreedores de pensiones no tienen colateral, no tienen técnicamente prioridad, estamos logrando crear una estructura con este plan, si este plan es confirmado, y por eso es que yo creo que ven que el Comité de Pensionados lo respalda, que le proveería más certeza, más seguridad y recursos específicamente asignados para el pago de pensiones. Es un esfuerzo en conjunto. Esto de por sí no levanta la economía, pero ciertamente no hubiese camino hacia el futuro sin salir de la deuda primero. Por principios filosóficos, por la sensibilidad que tiene que tener un gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico, con poblaciones vulnerables, siempre nos hemos opuesto filosóficamente y nos vamos a continuar oponiendo a un concepto como recorte. Ahora bien, lo que dijo el compañero, en vista de que esto fue un acuerdo alcanzado por un comité de retirados, reconocemos que a esta altura, insistir en una política de no recorte iría en contra del acuerdo que llegó ese grupo oficial de retirados. Implicaría mayores recortes o la posibilidad de mayores recortes. Y hago una pausa por ahí, ¿verdad?, para poder explicar en el término de quiebra, ese plan de ajuste para poder confirmarse
tiene que proveer un trato justo y equitativo a todos los acreedores. En este caso, los pensionados también son acreedores, de acuerdo con el concepto legal de quiebra. Así que en ese sentido, en ese plan de ajuste, podrán haber acreedores que digan, oye, si a mí me recorta un 60%, ¿por qué no le vas a recortar más? Así que nosotros, conscientes de esos riesgos, ¿verdad?, que tiene ese proceso, pues la posición de la gobernadora que todo esto se tiene que analizar cuidadosamente para, obviamente, asegurar que no afectemos a los más vulnerables, que en este caso, ¿verdad?, son los pensionados. Nuevamente, nuestra posición está analizando los riesgos y los beneficios que tiene esta transacción. Continuaremos viendo el proceso de mediación. Entendemos importante dar paso a empezar a resolver esto y a correr este proceso de mediación y de finalización del título 3 y volver a Puerto Rico a un punto donde pueda entrar en desarrollo económico y, ¿verdad?, continuar atendiendo el día a día.